Así que bueno, batimagníficas noches, batifeligreses y batihermanos. ¿Cómo les va hoy? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo me pica la nariz? Dicen si te pica la nariz Bueno, a la mierda con esto. ¿Cómo están? Uy, quedó la escueta peluca. ¿Por qué Batman? Batman viene de los vampiros, porque hacemos la cosa, iba a decir el servicio, nos juntamos muy tarde y los tipo murciélagos, vampiros. Y quedó de ahí. Pará, escuché una cosa, una pregunta. ¿Sos realmente cristiano? No, no, la verdad no. Tengo una herrería y hablo de Dios porque sí. Por esas preguntas, vos sabés que después de los vivos me hacen esas preguntas. ¿Vos sos Illuminati? ¿Vos realmente entendés el amor de Dios? Para mí que vos sos del equipo de enfrente. ¿Por qué? Y porque ponés música del mundo, porque el otro día pusiste que a Jesús le gustan los Stones. Yo lo aclaré, creo que anoche fue, no hoy. Ayer a la noche, no me acuerdo cuándo fue. Dije que en el sketch que hice de Jesús, en realidad tiré los Stones, fue una improvisación. Ese video me llevó 2 minutos grabarlo. Me senté, estaba luqueado así, prendí la cámara, hice las preguntas. Yo me preguntaba y yo me respondía. Improvisé las preguntas y las respuestas se salieron así. Yo no escuché, a mí nunca me gustaron los Stones. 5 canciones, 4 canciones que me gustan, pero nunca me gustaron los Stones. Entonces tiré los Stones por tirarlo. Y se armó un quilombo bárbaro, pero un quilombo bárbaro. Me parece que le dieron demasiada importancia. Lo que te quiero decir es, en realidad, el personaje de Jesús al decir que le gustan los Stones y después dice lo que yo digo que está bien, tiene que ver con que Dios usa cualquier cosa con tal de llegarnos al corazón. Y con tal de que entendamos quién es Él, la verdad, y que Él es el camino, la verdad y la vida. Usa cualquier cosa. Y fíjate, recordá cuando, no estoy seguro, lo leí también ayer, en el libro de los Hechos dice que Pedro tuvo una visión del cielo donde bajaba un manto de comida, para los que saben, con animales impuros de los cuales no se podía comer. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y 3 veces tuvo esta visión. Y Pedro le dijo, no, ¿cómo voy a comer de esto si son alimentos impuros? Y el Señor le dijo, vieja, si yo te digo que está bien, vos comé tranquilo que no hay pedos. El dueño del circo soy yo, vos comé. Entonces, digo, no importa, más allá de que los Stones o el grupo que sea se haya entregado o le haya gustado, sea del mundo, no importa porque cualquier cosa puede usar Dios para acercarse a nosotros. Lo que esté bien está bien y punto. Así que no hagamos mucha historia de eso. ¿Sí? Por eso esa pregunta de ¿vos sos realmente cristiano? No sé con qué intención me la hacen tanto y tan seguido. Eh, lo soy, o sea, soy seguidor de Cristo, tengo relación con Cristo, creo en el Espíritu Santo, tengo revelación. Y me parece que en realidad la pregunta viene desde el asombro de la gente que no conoce y no tiene revelación de Dios. No puede ser. No puede ser que en las historias use música del mundo o música secular. No puede ser. Y sí puede ser. Lo que no puede ser es que te genere tanto conflicto, tanto problema, ¿entendés? Entonces, habría que ver quién en realidad está entendiendo y quién no. O tal vez entendemos los dos, pero no estamos en el mismo lugar. Sin condenar ni cuestionar el uno al otro. Yo pienso lo mismo que dice, estoy un poco atrasado con los comentarios, ¿no? Que dice Fede Zarza. La gente siempre va a ver lo malo antes que el evangelio. Sí, 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 yo pienso lo mismo, ¿eh? Siempre se ve primero la crítica, siempre se ve primero lo malo. Yo también muchas veces veo generalmente primero lo malo, pero creo que tiene que ver con una cuestión de que así estamos hechos, estamos hechos con un espíritu, tenemos un cuerpo muy corrompido, un cuerpo caído, y entonces todo lo evaluamos mal, tenemos que elaborar esa parte. Digo que por cómo hablo, dice acá, a ver, como dijiste, a la mierda con esto, no sé dónde está la santidad. Yo te explico dónde está la santidad. Yo sé. Espera, yo te lo digo ahora. Espera que estoy leyendo algunos. No, Felice Daniel. Espera. Recién empiezo. Espera, voy a aclarar un par de cosas. Espera, un par de cosas. En primer lugar, nadie se perdió de nada. Hubo un vivo hoy que fue más temprano, a las 10 de la noche, porque mucha gente me pidió que fuera a las 10 de la noche, porque qué sé yo, pero bueno, no resulta. Me siento mucho más cómodo a las 11:30 de la noche, y mucha gente también después me escribió, no, no lo hagas tan temprano, es 11:30. Va a seguir siendo 11:30 de la noche, así que a partir del sábado otra vez vuelve 11:30 de la noche.
Listo. Segundo, saludos a un montón de gente que me perdí. A la que persona que me preguntó si soy cristiano realmente por las malas palabras que digo, hay un error conceptual enorme, que es pensar que porque yo hablo como habla todo el mundo, soy menos cristiano que todo el mundo. Y al que dice, sos bastante maleducado y decís muchas malas palabras, te tengo que decir algo. Tengo una educación de elite. Pero el personaje a mí no me come. Sigo siendo una persona completamente normal y sencilla. Lo mismo que Jesús. Entonces, no, me han educado muy bien, pero muy bien. Creo que hasta no le he dado el valor a la educación que me han dado. El valor que merece, ni el reconocimiento que se merece la familia, mi familia, por la formación que tuve. Entonces, no creo que tenga que ver con una cuestión de educación. Tiene que ver con hablar de la misma manera que hablas vos todos los días. La diferencia entre la gente que me dice maleducado porque digo carajo, por ejemplo, es que yo lo digo y me saco la careta. No tengo la careta puesta y digo, qué mal, qué mal, qué mal. Primero. Segundo, el que dijo, vos hablas, a ver, espera, como dijiste a la mierda con esto, ¿dónde está la santidad? Tengo que explicarte, Sabri, que estás mal empleando y mal entendiendo porque has sido mal enseñada. No tenés responsabilidad hasta el mal enseñada, tenés responsabilidad a partir de la mala enseñanza de buscar qué quiere decir santidad. Una persona santa no es una persona que no peca. Esperen que voy a apagar, perdón, voy a apagar las notificaciones para que no. Una persona santa no es una persona que dejó de pecar. Una persona santa, porque te voy a dar una noticia que yo se lo digo siempre, vas a pecar hasta el último día de tu vida. No, imposible, porque la santidad nada. La santidad no se construye. La santidad no es un punto de llegada, no es un destino. La santidad es el punto de partida. Claro, yo tengo que partir con el ideal de querer ser santo. No. Santo quiere decir apartado, elegido, predestinado, preseleccionado. Pre es antes de la vida. Si lees la palabra, o si la leíste, sabrás que dice que hemos sido escritos, nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido predestinados para salvación. Con lo cual, al haber sido predestinados, fuimos preseleccionados, preelegidos, somos santos. Eso quiere decir santo. No es dejar de pecar, no es portarme bien, no es tener una carpeta intachable. Entonces mamá se decía, no, yo no sabía que era esto, búscalo bien. En inglés quiere decir holy, holy quiere decir set apart, que quiere decir apartado. Pero no apartado a partir de vos, apartado a partir de la decisión de él. La salvación, de esto hablamos hoy en el vivo, hoy hablamos de fe. Pero no tradicionalmente lo que es la fe, sino de un concepto mucho más allá de la fe, o el verdadero concepto de la fe. Y se le quemó la cabeza a más de uno, ¿eh? Salía carbón por todos lados, los mensajes que recibí después estaban todos locos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a leer un evangelio linealmente y el evangelio jamás se puede leer linealmente. Si bien es un texto que se puede deconstruir, es un texto que te invita y te llama a deconstruirlo permanentemente. Hemos hablado un par de veces acerca de la deconstrucción. Solo podés deconstruir textos. Digamos, es un término que se aplica a un montón de cosas, pero se pueden deconstruir textos. Textualmente vos deconstruís un libro para saber cómo está armado y comprenderlo. Bueno, la Biblia la tenés que construir y construir constantemente. Y empezar a entenderla. Jamás podés leer la Biblia linealmente, con la primera impresión. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, hoy que hablábamos de la fe, alguien dijo, sí, no, lo que está diciendo está mal, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? A ver quién me lo explica. A ver si hay alguno de ustedes que me lo pueda explicar. Ahora yo te digo cualquier cosa si no entendís qué quiere decir, pero el tema es que cuando me ves a mí, cuando ves mis videos, jamás vas a encontrar el cristianismo o el evangelismo lineal tradicional. Jamás. No, porque vos estás loco, porque vos no sos cristiano. Pará. Tal vez las cosas sean al revés. Tal vez yo esté por el buen camino y el que está equivocado seas vos. Pensalo. No, yo no estoy equivocado. Pensalo. Porque por ahí estás entendiendo mal.
Porque muchos nos llenamos la boca o recibo un montón de mensajes de gente que dice, se supone que soy libre, se supone que estoy creciendo, se supone que entiendo, se supone, pero nada de eso pasa en mi vida. ¿Y por qué nada de eso pasa en tu vida si vos crees en Dios? ¿Sabes por qué no pasa? Porque estás entendiendo mal el mensaje del Evangelio, porque estás entendiendo mal qué quiere decir ser cristiano. Estás entendiendo mal el mensaje de la fe. Y me vas a decir, mi célula, mi grupo, mi líder, mi mentor o mi mentora. Hay una responsabilidad limitada. Las iglesias son una SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. No legalmente, digo yo. Porque la salvación es personal. Vos no le podés echar la culpa de tu no entendimiento a la iglesia. La culpa de tu no entendimiento es tuya. Y la responsabilidad de no buscar es tuya. Entonces, si no te cierras, no estás viviendo todo lo que dice el Evangelio, todo lo que dice en la iglesia, que se supone que un cristiano tiene que vivir, evidentemente hay dos posibilidades. La primera, la Biblia miente y no es verdad. O la segunda, no estás entendiendo o estás mal entendiendo la Biblia. Entonces, si yo digo carajo, no me convierte en un no cristiano. Tal vez no estás entendiendo vos la palabra. El tema de la fe es un tema muy complicado. A ver, ¿te vas a copar a la oración interreligiosa por la pandemia mañana? No, ni a palos. No, la verdad no. No. Ni sabía que existía una cosa así. Pero no. A ver, Agus Gachilleta. Creo. No sé si estuviste en el vivo. ¿Qué dice santidad igual prohibiciones? No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ale, ¿cómo estás? Ale, Rebollo, querido. Las escrituras son un texto que no se debe leer textualmente. Mirá, ahí lo tenés. Ahí tenés una respuesta o un comentario totalmente acertado. Son un texto que no se puede leer textualmente. Pero ¿qué pasa? Vos sabés que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y un pretexto que es una mentira. Entonces, yo te mal enseño un texto, se convierte en un... te lo enseño fuera de contexto, un pretexto es una mentira. Y vos venís con el dedo acusador, usted no es cristiano. Y en realidad no te das cuenta que la persona que no está viviendo la verdad, sos vos. Venís con el dedo, porque yo, la verdad, nosotros los evangélicos, pentecostales, bautistas, sabemos la verdad. Y no tenés la menor idea de nada. Y te pone exactamente en el mismo lugar que todo lo que criticas. Pero en realidad, muchas cosas de las que criticas no son las que están desacertadas, sino que al final termina siendo uno el desacertado. ¿Pero por qué? Porque al ser mal enseñado y mal aprendido, que es una cadena sin fin, es el cuento de la buena pipa, ¿viste? No termina. Mal enseño, mal aprendo, porque mal aprendo, mal enseño, más lo que le agrego yo, se hace un quilombo bárbaro y no llegamos a la verdad nunca. Te iba a decir otra cosa, pero me olvidé. Pero, puntualmente hay que meterle mucho estudio. Ah, sí, matamos a las denominaciones, y en realidad somos nosotros los que estamos juzgando a los demás. ¿Por qué? Porque nunca nos hacemos cargo de que el Evangelio es para nosotros, siempre es para otro. Y el estudiar es para otro, y el que hace las cosas mal es el otro. Y yo estoy lleno de amor y comprensión, y yo estoy lleno de fe. Pero cuando te dicen que la fe no son los buenos deseos, porque yo después recibí, del vivo de hoy, recibí un montón de mensajes, de gente diciéndome, pero pará, ¿cómo que la fe no es? Si yo tengo yo oro en fe por aquella persona que está enferma y esa persona no se cura o no tiene un trabajo o no rinde bien un parcial. Si mi deseo era bueno, no entendiste nada. No entendiste nada porque no se trata, no es la fe. ¿Ves? Perdón, un mosquito. La fe no se trata de buenas. Sí, la fe no se trata de buenas intenciones y buenos deseos. ¿Entendés? Orar con buenos deseos no tiene que ver, no se cumplió, porque era un deseo. Vos considerás que tenía una buena intención, pero no era acorde a la voluntad de Dios. Y además siempre también hay otra cosa, ¿no? Oré por la sanidad, por ejemplo, como decía Ale, oré por la sanidad de esa persona. Y la relación de esa persona con Dios y el propósito de Dios con esa persona, ¿quién soy yo para meterme en el medio y decir, no, que cambie esta situación sobre esta persona? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el trato de esa persona con Dios? Y viceversa. No, pero ¿quién sos vos, Dios? Yo declaré y yo decreté. Es que ahí está el error. Ni declare ni decrete. Ni se crea lo que... No crea nada. O estúdielo. Finalmente, al final del día, el
El responsable de que seas salvo es Jesús. Y el responsable de que te pierdas sos vos. Así que a vos que te gusta tener el control de tu salvación y que la salvación se pierde porque no entendés lo que es la fe y no entendés que la salvación es por misericordia y por fe, te puedo dar una buena tarea. Ocupate de no perderte estudiando la palabra, no ignorando la palabra. Esa es la única forma que podés tener control. No acusando al otro y creyendo que te estás portando bien. Esa es la manera correcta, buscar la verdad. Porque es la verdad la que te hace libre. Y conoceréis la verdad, te lo digo así en lenguaje coloquial. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Pero hay que conocer la verdad. Y la verdad no te la va a dar un pastor. La verdad no te la va a dar Javier el evangelista. Toda esa gente lo que te puede generar es inquietudes. Pero nada más. ¿Sabes lo que hace? ¿Cuál es la tarea de un pastor? Hace un rato estaba escuchando un vivo de Beto. Beto, estamos como muy de amigos con Beto. Estaba escuchando un vivo de Beto y él contaba una experiencia donde decía que cuando vivía en Santiago del Estero tocaba en el monte la guitarra y se acercaban los pastores, se ve que hay pastores en Santiago del Estero, con las ovejas y le contaban que las ovejas en realidad son animales muy tontos y la tarea del pastor es llevarla de un lugar a otro, pero se tiene que alimentar la oveja, o sea, es llevarla hasta donde está el alimento, pero se tiene que alimentar la oveja. O sea, el pastor te puede llevar a la palabra y guiarte a la palabra, pero finalmente quien tiene que alimentarse de la palabra sos vos. Y finalmente quien tiene que estudiar sos vos, no es el pastor. No podés decir, a mí me enseñaron, buscá, porque si vos me decís que por decir, carajo, yo no soy santo, porque digo, carajo, yo no soy cristiano, entonces con todo el amor del mundo te tengo que decir, estás absolutamente errada o errado, ya mismo tenés que ponerte a estudiar, porque probablemente no entiendas de qué se trata la salvación. Y si no entendés de qué se trata la salvación, es A, no sos salvo, B, todavía no llegó el momento de ser salvo, de que entiendas que sos salvo en caso de que seas salvo. ¿Entendés? Requiere de mucho buscar, estar en comunión. Hola, Aru. La palabra se repite una y otra vez constantemente, son los mismos ejemplos en distintos escenarios, con distintos personajes, pero de principio a fin la palabra se repite. Yo le decía a mi mujer, ¿sabes que a veces me siento un poco frustrado porque repito el mensaje, repito y sigo teniendo las mismas preguntas, gente que se retoba, gente que me insulta, o que no les cabe el mensaje, pero la verdad es que yo no tengo ninguna... ¿Qué necesitas, Pi? Vení. Yo no tengo ninguna intención más que siempre digo lo mismo, no me quiero repetir, que la de transmitir mis experiencias y por dónde siento que el Señor me habla y lo que está teniendo resultado. Digo, la palabra dice, va a pasar estas cosas y me pasan y las experimento. Pero después tengo 2 millones de mensajes de gente que dice que nada de lo que dice la palabra lo pueden vivir. No tienen paz, no tienen tranquilidad, no pueden superar los obstáculos, ven la vida de una manera muy lineal y de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Yo entiendo que ocasionalmente hay veces que nosotros no podemos porque hay una más arriba que nosotros. Siempre hay más arriba. Pero alguna vez tenemos que levantar vuelo. No nos podemos quedar con el todo mal. No, pero vos no hablás del diezmo y de la... No, pero basta de lo mismo, basta. Porque cuando no progresamos en la fe, Mirá, así como prosperes en la fe, vas a prosperar en todo lo demás. Y el crecimiento de... ¿cómo se llama? En el Evangelio. Estela Cortines, ¿cómo estás, mi vida? Lo hice por un par de personas que me dijeron, che, me lo perdí. Bueno, nobleza obliga. Si yo hice un cambio, no podía dejar de aparecer. No sé si el hilo de la conversación entre lo otro y este es lo mismo, pero más o menos. Hay alguien que pregunta acá, Gasti Fleco dice, ¿por qué nos llamamos cristianos? Seguramente es una pregunta capciosa. Porque somos seguidores de las enseñanzas de Cristo. Él nos dejó las enseñanzas de lo que debemos hacer, cómo debemos vivir, pero yo sé por dónde viene la pregunta. Probablemente Cristo no hablaba así y estás equivocado. Estás muy equivocado porque probablemente estás repitiendo. Jesús vino a la tierra despojado de Dios. Se despojó y dijo, soy uno de ustedes. Mira, siendo Dios,
me rebajo a ser uno como uno de ustedes. Y vengo a compartir con ustedes y a hablar con ustedes y a caminar en las calles y a sufrir. Y voy a ser carpintero, no voy a ser no voy a tener vida de realeza. Y voy a juntarme con la gente laburante, con pescadores, cobradores de impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos sabían o cuántos saben que en realidad los discípulos eran más de 12? ¿Cuántos saben que los discípulos eran más de 12? Bueno, están por ahí abajo. No sé por qué estoy con un montón de... Estoy atrasado con los mensajes. Había como 70, 12 quedaron. No, bueno, pero eran los que quería. Sí, era lo que quería, pero había 70. Todo lo demás, ¿qué pasó con todo lo demás? No sabemos qué pasó. Por ahí siguieron, por ahí fueron salvos, por ahí no. Estuvo con mucha gente Jesús. Y hablaban, te lo firmo, que hablaban, que hace vieja, gato, cómo está. Vamos. En esa época se chupaba vino. Se chupaba vino y fumó. Y tomaba vino con todo el mundo. Y che, no hay más vino, ahora tomamos agua. No, de ninguna manera seguimos tomando vino. Y hablamos de cosas triviales. Vos nada más, en la Biblia tenés, de los 3 años del ministerio de Jesús, tenés, y de la vida de Jesús, del nacimiento, tenés 4 libros, digamos, creo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los que caminaron con él. Después todo lo demás habla de la gracia, la misericordia de Jesús, de todo ese tipo de cosas. Pero en realidad hay 4 personas que narran cómo fue el caminar con Jesús, o 4 libros, perdón, que narran cómo fue caminar con Jesús. En 4 libros vos no podés tener la vida completa de Jesús en la tierra. Podés tener ¿cómo se llama? Un glimpse. ¿Cómo se dice glimpse? Un flash, más o menos. Un pequeño flash de cómo fue Jesús. Y deben haber habido un millón de cosas de persona normal y de cosas del mundo. Entonces, venir a decirme a mí estas cosas, yo realmente no es que me frustro yo por mí. Realmente yo estoy hace unos días que estoy sondeando las respuestas para ver cuál es el grado de madurez espiritual, por lo menos si están más arriba, igual o más abajo. Y encontré mucha gente que está arriba, muy arriba. Encontré mucha gente que está ahí, como yo, que te dicen cosas muy interesantes, que no las habías pensado, que tienen un análisis crítico y resuelto de las cosas, que se ve que le meten cabeza y hay oración, te das cuenta de eso. Mucha gente muy laburante del Evangelio, pero siempre le digo lo mismo a mi mujer, realmente es muy poca la gente que entiende. O sea, hay una idolatría tremenda. No, pará, yo no voy a la iglesia católica. No, no, la idolatría que hay con respecto a... Pero esto para que reflexiones. Si realmente querés tener una relación con Dios buena, replantéatelo. No es ni para condenarte, ni para decirte callate la boca. A mí no me interesa. No sé, es más, no sé si te vas a callar la boca o no. Te lo estoy diciendo para que te lo replantees. Que es lo que a mí me pasaba en el pasado. Venía uno y te tiraba unas y decías, epa, para que por ahí viene por acá la cosa. Acordate que el Evangelio, nosotros tenemos que renovar nuestra mente constantemente, permanentemente en la palabra de Dios. O sea que nunca, nunca estás en el lugar cómodo. Mirá, llegué acá. Si te quedaste en el lugar cómodo, ya te quedaste. Entonces, es una rosca para arriba, siempre, ¿eh? No es que, se terminó la rosca. No, la rosca no se termina, siempre para arriba. Siempre para arriba, siempre para arriba. No, pero yo entendí, seguí dándole porque vas a seguir entendiendo más. Pero seguí dándole, va. Pero hace 30 años, vamos. Tuve un encuentro con Jesús, tuve 9 encuentros con Jesús, seguí para arriba porque sigue habiendo más, sigue habiendo más. Y lo que yo encuentro es mucha idealización personal acerca del Evangelio. Primero una lectura muy básica y una interpretación, te diría herégica, no sé si es conjugable, herégica del estudio de la palabra. O sea, el no estudio se convierte en una herejía. O sea, llenarme de condena hacia los demás me convierte en legalista, con lo cual ni siquiera estoy en la rosca. El legalismo me convierte en religioso. Legalista y religioso es un hipócrita. Legalista, religioso e hipócrita me convierte en una persona que no sabe si está salva y si está en el reino o no. Decir, retar, exhortar, maldecir, engañar, mentir, todo eso me saca del plan de salvación. El plan de salvación no me contempla ahí. O sea, te contempla cuando te das cuenta. Pero no estás dando el amor de la revelación de Cristo y del Evangelio. Estás careteándola.
Cuando Jesús le hablaba a los fariseos, el fariseo, vamos a poner un nombre, no estoy diciendo que sea literal. El fariseísmo es un sentir, es una forma de actuar. Diríamos, no creo que sea, pero para que se entienda es como si fuera un espíritu, el espíritu del fariseo. ¡Pah! Te agarra y te tiene ahí y vos crees que siendo un ortiva condenador y diciendo cómo deberían ser las cosas, que no deben ser así, porque probablemente no hayas entendido, te acerca a Dios y no te acerca a Dios. Hablar correctamente me acerca a Dios. No desear a la mujer de al lado, aunque me vuelvo loco por mirarla, o al tipo al lado si sos mujer, me convierte en buena persona. No, te estás rescatando vos. Y no va a pasar de ahí, de un rescate. Cristo todo el tiempo estuvo diciendo que el verdadero Hijo de Dios vive de la expresión natural de su espíritu. No tenés que cuidarte de no pecar, porque no pecás en ciertos ámbitos que usualmente vos pecabas constantemente. Primero vas a pecar, después va a ser más pausado, después va a ser mucho más pausado y después ya ni te va a interesar porque es un fruto del espíritu, es natural. Bueno, no es un fruto del espíritu, es una reacción natural del espíritu. Perder el interés por las cosas que te alejan de Dios. No tenés que decir, no, eso no lo hago, como, no, este flan no lo como porque voy a engordar, pero en realidad le querés entrar. Ni me interesa, si el flan está ahí no me interesa. Es el desinterés por las cosas, ¿entendés? Por las cosas que hacen daño. No es, yo hablo correctamente porque me cuido. Hasta que un día vino el gato y te clavó las uñas en la gamba y le dijiste de todo al gato. Che, ¿qué pasó con el hablar bien? ¿Qué me importa que se vaya su madre, este gato de M? ¿Entendés? Pero no es que vos no hablás, ay, pecaste. Perdiste la salvación. Con esa puteada acabas de perder la salvación. No, pero mañana, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, vuelvo a hablar bien y entonces soy salvo de vuelta. Y como decía ayer, lo crucifico, lo bajo de la cruz, lo resucito, lo vuelvo a crucificar. Muchachos, no funciona así. Please. Acá nadie te toma evaluación más que la conciencia misma. Si vos no te sentís exhortado por lo que estoy diciendo, entonces probablemente, si no tenés entendimiento y estás con mirá cómo habla, estás comprometido o comprometida en el entendimiento de la verdad. Y esto se trata de vivir la verdad, no para que le caiga bien al pastor y al grupo de jóvenes. Se trata de vivir la verdad porque Dios lo dijo. Jesús nos animó y nos dijo, mis hijos, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Si vos sos una oveja de Dios, escuchá. Estate atento, estudiá. Los comentarios de José. Se come la salchicha sin saborearla. Uy, estoy retrasado con los comments. A ver, acá está. Bueno, pero ahí en tu respuesta me prejuzgaste. Te maljuzgué. Bueno, pero no importa, porque yo a veces de una pregunta armo todo un speech. Entonces no te sientas mal, fuiste útil, ¿ves? Fuiste de bendición. ¿Qué te iba a decir? O cuando te das muy bien, cuando te das con el dedo del pie contra el mueble, ¿sabes qué? Ahí perdés la unción, perdés la bendición, perdés todo. Porque tiraste un insulto al aire de aquellos. Espera. A ver. Para. Ok. Karina Grillo, ¿cómo estás? Marias. Karina Grillo, ¿cómo estás? Yo soy una oveja negra, dice Marias. Yo también. En realidad no. ¿Cuánta carne en el chat? Estoy tomando mate, no café. Le estoy robando mate a mi mujer. No, ¿qué te iba a decir? Por eso, bueno, la solución es morir, sí. ¿Qué te iba a decir? En el vivo anterior, en el más temprano, hablaba del tema de la fe. Y bueno, los que estuvieron en el vivo anterior, discúlpenme, pero quiero hacer la introducción. Escúchame, Jota, ahora sí, son las 12. ¿Qué hora es en Barcelona? Vos no dormís, querido. Posta, no dormís. Me decís a mí que no duermo, me parece que no duermes sos vos. El vivo anterior lo quise guardar
pero no sé qué pasó y no se guardó. Me lo bajó en el teléfono, así que como les dije, por ahí lo subo a Facebook. Sí, a Facebook o a YouTube. Em, ¿Qué te iba a decir? Hoy me hicieron una nota de una radio en una radio de Buenos Aires, del barrio de Belgrano, del barrio de Núñez. Buena onda los chicos. Bueno, no sé si eran tan chicos, tenían 20 y pico de años, 26, 27 años. Y en un tiro me preguntaron de la fe. Bueno, hablamos de tres cosas. Primero, lo que me preguntan casi todos cada vez que me hacen una nota, yo salvo. Bueno, a ver, salvo unos que me. Bueno, no, todos me preguntan lo mismo. ¿Cómo se gestó la idea de lo de predicar a través de las redes? O hablar, no sé si predicar. Hablar de Dios en las redes, lo de hacer videos. Después, ¿cuánto tiempo me lleva hacer un video? Cuando digo que me lleva 7 minutos no me creen, pero bueno, es la verdad no me cuesta nada, porque otra de las cosas que hago es, para mi trabajo fuera del ámbito de la iglesia, es hacer videos, manejar redes y demás, entonces tengo todo el equipo preparado. Este, Me lleva a nada, los mensajes ya los tengo escritos, estamos todo el tiempo con mi mujer escribiendo, pensando, hablando, este, mandándonos mensajes, descubrí esto, encontré esto, ¿qué te parece aquello? Entonces es como muy fácil, tengo anotaciones por todos lados, después lo armo, es meterle un poco de sentido semántico y literario o poético y entra. Y después son dos tomas, tuk tuk, a veces una toma directa y es la edición el gran tema, ¿no? Entonces no me creen, ¿no? ¿Cuánto? Toda la charla gira en torno a ver cómo hice para crecer en internet, a dónde voy, cómo veo. No entiendo, quieren saber cómo es la onda. Bueno, pero más allá de eso, en un punto, como el programa se llama o se llamaba Confeados, o sea, confiados, confeados, en un tiro me pregunta de la fe. Y yo le respondí de la fe justo algo que hoy estábamos hablando con Georgina y estábamos pensando, es un tema, ¿viste? ¿Qué es la fe? Siempre es lo mismo, ¿qué es la fe? No, la fe es la confianza de lo que espero, no sé dónde está, por acá está, a ver si alguien me da letra porque por acá lo tengo. Este, ¿Qué es la fe? Porque acá. ¿Qué es la fe? La fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Muy lindo. Bueno, ahora vamos a ponerlo en el llano. Saquémoslo de ahí, del cuadrito colgado en la cocina y hagámoslo vida, porque el cuadrito es un amuleto, no sirve de nada el cuadrito. Entonces, la fe es algo que nos es dado, no es algo que nosotros buscamos ni adquirimos. Lo que buscamos, sí, con la fe, es usarla. La fe, la medida de fe es dada conforme a la medida de fe que Dios nos haya dado, conforme a la medida de fe que se nos haya dado. Lo que tenemos que aprender es a usarla. Acordate que en un versículo dijo, si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, el tamaño de un grano de mostaza es ínfimo. Podrían decirle a ese monte que se moviera y se movería. O sea que ni siquiera utilizamos ese tamaño de fe. Ahora, cuando digo que la fe es expansiva es, nosotros tenemos tenemos este pedazote de fe y usamos esto. Lo que tenemos que expandir es la capacidad de uso. Cuando entendemos, hola mi amor, sí, te estoy tomando tu mate, pues tomé mucho café. Sí, yo sé, me di cuenta, dije, le virlo al mate, total. Yo te cebo. Bueno, gracias, sí, vos me recebas. Bueno, cuando nosotros usamos esa fe y empezamos a expandir el uso de esa fe, como quien va al gimnasio, ¿viste? Ahora levanto 5 kilos, bueno, levanto 2 kilos, después, epa, que levanto 5, y seguís y le das un rato y le das un rato, un día levantás 50 en cada mancuerna, estás de acá, estás re grosso, re zarpado. Cuando ves una pesa de 15 kilos, te matas de risa, decís, ¿sabes qué? Hago 600 repeticiones porque la tengo re clara. Bueno, lo mismo sucede con la fe. ¿Qué pasa? En vez de ser músculos, son prodigios y señales y todas estas cosas que dice Dios, Jesús, que nos van a seguir cuando vayamos, viste que dice vayan y hablen y no vayan sin nada y echen fuera demonios, sanen, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguno de ustedes, alguna vez, siempre, ya hice esta pregunta, alguna vez, alguno de ustedes pudo con su fe sanar un enfermo de cáncer?
¿A un ciego? No. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué? Porque no crees que esa fe te fue dada esa fe. Solo creemos lo que queremos creer. Y solo ponemos nuestra fe en algo que se llama deseo. Confundimos la fe con deseo. Yo tengo fe. Acordate, hasta Palito Ortega, di el mismo ejemplo, hasta Palito Ortega tenía fe. Yo tengo fe, que todo va a cambiar. Eso no es fe, eso es un deseo. Tengo el deseo, según el criterio donde esté parado uno u otro, es un buen deseo o es un mal deseo. Tengo el deseo de que todo va a cambiar. Tengo el deseo y la ansiedad de que todo va a cambiar y creo que eso es fe. Porque como está todo mal, tengo un deseo y una ansiedad porque eso cambie y a eso lo llamo una fe arrolladora. Pero eso es ni más ni menos que un deseo. Un buen o mal deseo. La fe es otra cosa. Yo tengo fe que todo va a cambiar, es un deseo. Yo sé por convicción y por revelación del Espíritu Santo que tal situación va a cambiar, pese a que esté todo hecho pelota, pero es una revelación del Espíritu Santo, es una revelación de Dios, eso es fe. Porque Es algo más fuerte. es algo mucho más fuerte. Mucho más fuerte que sobrepasa el intelecto. Claro, no podemos jamás racionalizar la fe. Estamos todo el tiempo... Perdóname, pero fíjate los ejemplos que da Pablo en Hebreos cuando habla de la fe. Que da los ejemplos de Abraham, de Josué cuando da las 7 vueltas en Jericó, de David, de todas las personas que da y dice, entonces ¿qué concluimos? Que la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo, porque todos se tuvieron que enfrentar a situaciones que naturalmente y mentalmente eran imposibles. Entonces la fe siempre nos lleva a ir más allá de lo intelectual. Sí, pero tiene que ser lo que él te dice. Sí, obviamente, sí, obvio. Está bien, ahí Estela decía, la fe es creer, no querer. Es verdad, pero también el tema es que tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Fe conforme a la voluntad de Dios, no si es un deseo que a él le va a agradar. Y yo voy a orar para pasar el parcial, pero tiene que ser conforme a la voluntad de Dios porque es un buen deseo. Claro, bueno, pero partamos de la base que a cada una de estas personas que toma como ejemplo Pablo, son personas que tuvieron una revelación de Dios, tienen una promesa directa, entonces la fe está en lo que Dios dijo que va a pasar, claro, no en lo que ellos anhelaban. A Josué no se le ocurrió, voy a dar 7 vueltas a Jericó, voy a gritar y se van a caer la porque muralla. yo con fe veo que voy a dar 7 vueltas. No, Dios le dijo, date 7 vueltas. Confió en que esa era la forma en la que iba a hacer y confió en que Dios le dijo, hace esto, así, y él lo hizo. La fe es la fe en la revelación que Dios nos da. Bueno, ¿querés otro caso básico? Noé. Totalmente. Noé. Noé le dijeron hacer, no llovía. Muchos deben saber que hasta el diluvio universal no llovía en la tierra. No llovía. ¿Cómo no llovía? No llovía. ¿Y cómo se regaba? Era de abajo para arriba. Era a la inversa. Y un Dios que poco aparecía o que poco se conocía, le dijo a Noé, hacete un arca así, 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 todo por fe, todo por revelación, y Noé lo creyó lo que Dios le dijo a él, y sucedió. A pesar de que parecía que era una locura porque ni siquiera llovía, era algo nuevo para la tierra y para la humanidad. ¿Y qué pasó? Le decían de todo, le pegaban en la nuca. No, eso es un nabo, logi, paf. Y un día llovió, caía agua de arriba para abajo, no entendía nadie de qué se trataba y Noé fue el único que zafó. ¿Por qué? Por fe, pero fue un mensaje de Dios para Noé. No lo veía y era la convicción y la certeza de que iba a suceder lo que Dios le había dicho que iba a suceder. Y otro caso para mí súper importante es el caso de David. Cuando Dios manda a Samuel a que lo unja como rey de Israel, y el tipo todos esos años que fue perseguido, maltratado, imagínate, ibas caminando por el bosque, estaba tu foto que decía buscado, recompensa,
El tipo andaba con la peor gente, andaba con todos ladrones, andaba con gente horrible, creyendo en la promesa de Dios. Incluso cuando en el momento en el que él tuvo la oportunidad de bajar al rey, de matarlo en la cueva esa, y decir, bueno, listo, no lo hizo porque confiaba en Dios. Claro, él le creyó a Dios, esa fue la fe. Claro, pero insisto, ¿cuál es el denominador común acá? Te he dicho la promesa de Dios. La promesa de Dios. ¿Quién bajó el deseo ese? Dios. Era o el deseo, o la promesa, o lo que fuera. Eso lo puso Dios en el corazón. Dios en él, no fue de abajo para arriba, es de arriba para abajo. No, sí, también creo eso, que Dios pone sus sueños en nosotros. Y nosotros y pasan a ser nuestros sueños. Ahí está. Y pasa a ser nuestro anhelo también, pero nace en Dios ese anhelo y Él lo pone en nosotros y después, no sé, se crea una relación tan hermosa en el que, claro, Dios pone su sueño en vos y después te ayuda a caminar en fe para ver realizada esa promesa. Claro, es una promesa de Él que vos... ¿Se te apalancaron los matientos? Sí, se te quedaron pegados ahí. Escucha, tiene que ver con eso. Por eso el Señor te dijo a vos que vas a ser sanado. El Señor, no un chanta de la iglesia, un profeta, el Señor a vos te reveló que vas a sanar. Se acabó. Es sí, viste que dice en la iglesia, es sí y amén. Entonces ahí sí no hay duda. Es la certeza de lo que no es y la convicción de lo que esperas, ¿no? ¿Es así? Nunca me la aprendí bien esta, cielo. Sí. Entonces es ahí, no es el buen deseo tuyo el que se convierte en buena fe y en el que va a mover la mano, porque yo lo pienso y lo pienso con mucha fe. ¿Qué quiere decir lo pienso y lo creo con mucha fe? Si tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, te repito, le dirías al monte que se mueva, se echa al mar y se echaría al mar. ¿Entendés? Entonces yo a esto le pongo mucha fe. Fruncir el ceño, cerrar los puños y hablar bajito no te hace ponerle fe. ¿Qué? ¿Así se pone fe? No se pone fe. Te apretaste actitud con fe. Actitud fe. Filtro fe en Instagram. Onda rugbyer. No, o sea, no tiene nada que ver. Tiene que ver. Si está mal orar por nuestros propios deseos, no creo que esté mal orar por nuestros propios deseos. No, para nada. Lo que pasa es que generalmente nosotros... ¿Nunca escuchaste el hombre? Y ahora, pero ahí va el tema de la renovación de la mente. A medida que pasamos tiempo con el Señor, claro, y va renovando nuestra mente, nos alinea, en la oración nos alinea a su voluntad. Por eso cuando Javi dice, la oración es para nosotros, sí, es para nosotros. Y entre otras cosas lo que hace es, nos alinea a nosotros con la voluntad de Dios. Y entonces después nosotros pedimos acorde a la voluntad de Dios. Se da todo un... Se genera todo un clima y Dios a través de la oración genera algo en nosotros que es espiritual. Bueno, pero escucha, David Pereira, pero escuchá el mensaje, antes de hacer las preguntas, please, escuchá el mensaje y después, solo en lo privado, analizalo y estudiá. Porque entonces, ¿por qué Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe? A ver, yo te lo respondo así. Mirá si no buscaste bien y dice, Pedro, activá la fe que tenés. Empezá a utilizar la fe que tenés. Porque fíjate que tenés fe. Mientras no te concentraste en otra cosa, no te hundiste, viniste caminando. No fui yo el que te hizo caminar. Yo fui el motivador, el disparador de la fe que ya tenías para que camines sobre el agua. ¿Entendés? No la habías pensado esa. La fe ya la tenemos. Además te agarrás de eso, pero no te agarrás de, por ejemplo, a ver acá, vamos a buscar uno de los que ya haya leído hoy. Donde dice Dios, acá, Romanos 12:3. Dios nos ha dado a todos una medida de fe. ¿Quién nos dio una medida de fe? Dios nos dio una medida de fe. Ya nos dio desde antes. No es nos dará o a medida que caminemos en santidad, como dicen ahí. Gracias. Vas a obtener la fe que tanto querés y anhelás, porque no tenés, no. Dios nos dio a todos una medida de fe. Hay que aprender a usarla. Y con la fe puedes hacer desastres, ¿eh? Porque si con un pedacito de fe... Con fe y santidad. Bueno, santidad santidad no, pero santidad no.
con fe y con comunión con Dios. Es donde la fe explota. Me quedé, no te puedo creer. No, bueno, no quise decir santidad desde ese lugar. Lo que quise decir es con fe y en comunión con Dios. Es que ahí así haces, o sea, Dios te usa zarpado. ¿Ves? Acá, por ejemplo, a ver qué dice, Ale Rebollo. Dice, Pedro dudó de lo que le fue revelado porque si Jesús le dijo ven, le está revelando que puede caminar. Pedro dudó de esa revelación. Estoy disléxico hoy. Pablito, clavito. Che, esto está amargo como la Pero si le puse... Amargo como la realidad, vale. ¿Cómo escuchar esa voluntad de Dios? Y bueno, tenés que buscar la comunión. Por ejemplo, siempre, o al principio del vivo dije, no sé cuál es tu caso. Se me dispara una idea a través de la pregunta. No sé cuál es tu caso, pero cualquier persona que está en la búsqueda de Dios, en la búsqueda diligente, y sabe que es por ahí, no es lo que me diga el pastor. El sindicato de pastores me va a cascotear, pero bueno, ahora los pastores están todos jodidos porque tienen que ponerle, si es a la fe al asunto. ¿Cómo buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo buscar la voluntad? Después te sentás, te haces un mate, te preparás el agua, tomás mate, café, mate cocido, lo que sea, te vas al baño, a un lugar solo, donde nadie te jorobe, y te pones ahí y te pones a leer. Y le das un rato. No pasa nada, volvés al otro día. Y no agarrás bibliomancia, no. Decís, voy a agarrar y voy a leer todo el Nuevo Testamento. Listo, y empezás. Y olvídate, eso es la promesa. El que busca, encuentra. El que busca la revelación de Dios, la encuentra. Es una promesa. Sobre esa promesa vos tenés que leer la Biblia. Dani Golfat dice, creo que lo que frena nuestra fe también es la duda que nos siembra el enemigo. Sí, porque también, ojo, está la batalla de la fe que es día a día y que sin ninguna duda somos seres caídos y corrompidos, nuestra naturaleza es pecaminosa y evidentemente nos vamos a dar con los dientes contra la mesada todos los días y hay que pelearla y hay que sobreponerse. Esto no es, ya está, lo entendí. Es un ejercicio, es el ejercicio de la fe para que esa fe que se nos dio podamos utilizarla cada vez más y veamos y hagamos cosas increíbles. Estoy en esa cruzada, bueno, estoy en varias cruzadas. Estoy en esa cruzada de que le demos libertad al espíritu más allá de lo que muchos lo vieron en el video anterior, más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿viste? Uy, siento el espíritu, qué sé yo, dale un poco más, dale 5 minutos más, dale más. Y a ver hasta dónde llegás. Y lo mismo con la fe, cuando entendés lo que es la fe, ¿viste? Que te envuelve, que sale de adentro para afuera, dale más, porque esa fe que nos fue dada cuando empieza a salir el gas de la fe, poner el gas de la fe, es vamos a ver unas cosas pero zarpadas, vamos a quedar flipados, vamos a decir esto, ¿verdad? Es una cosa de locos. Estamos todos locos. El mate se toma amargo, lo toma Sofía Godoy amargo. El otro día vi un jugador de fútbol que la mujer tenía uno y él tenía otro. Uno era amargo y el otro era dulce. Nosotros acá dulce. Dulce, gracias, Elo. Los pastores se duermen temprano, no ven esto, dice Ale. Sí, sin duda, menos mal. Bueno, igual hay un par de pastores copados que me mandan, A ver. A la flauta. Sí. No, me quemé hasta el... Igual aclaro algo, y es que al Señor lo puedes buscar leyendo la Biblia, escuchando una canción, leyendo un libro, escribiendo poesía, regando tu jardín, sacando a pasear al perro. No es para todos de la misma forma y en el mismo lugar. A mí me gusta así, digamos, a mí me gusta salir a caminar al perro sola y hablar con el Señor. Y me gusta mucho leer la Biblia, digamos, esa es mi forma. Che, Martín Elosegui. Bueno, ves, claramente fue un mensaje del Señor que te dijo, tenés fe que Javier te va a saludar. Y bueno, te saludo, ¿viste? ¿Qué te iba a decir? A ver. Juanchi González, 87, te mando un abrazo y un saludo. Pero a ver si hay algo relacionado a la fe. ¿Es una guerra espiritual, correcto? Estoy retrasado, loco. Estoy retrasado. ¿Batman inicia? No, Batman ya está terminando Batman. ¿Qué te iba a decir? Así que... Jesús es uruguayo y toma mate amargo. Bueno, a él Jesús se le reveló así.
A ver si para mí es de River, le caben los Stones. ¿Y qué más? ¿Y es argentino? Es argentino. Pero vive en Miami. Escuchame una cosa. Acá Soy Ale del Talar dice, ¿qué de los pastores que se están suicidando en Estados Unidos? No sé, no son pastores, son pastores del enemigo. ¿Serán? Sí, eso yo lo vi. Sí, yo lo vi. Es una secta, sí, que se cortan. ¿En serio? Sí. Se cortan las cosas y cosas. Gas de la fe, ¿no? Please. Ponele el término que quieras. No te encierres, por favor. Salgamos del cubito. Decía que cuando avanzamos con el tema de la fe. Cuando avanzamos con el tema de la fe, salimos, y cuando le damos libertad al Espíritu, salimos de ese tema, viste que siempre hablamos de lo mismo que se habla en la iglesia. Salvación, diezmo y ofrenda, el día de reposo, los tatuajes, el noviazgo. Tenemos que avanzar. Yo veo desde afuera, ¿no? Digo desde afuera, desde adentro en realidad. Una iglesia de Cristo muy distraída en un montón de cosas y no hay avance, ¿viste? Nos quedamos siempre con lo mismo. Salvación, diezmo, tatuaje, día de reposo. Mamá, por favor, basta con el tema de la salvación. Basta con el diezmo y la ofrenda, basta, no tiene nada que ver nada con la fe, no tiene nada que ver con... O sea, ya está pasado a otro lado. Avancemos los casilleros para que podamos experimentar todo lo que el Señor tiene para nosotros, esas cosas zarpadas, re grosas. ¿Qué? Soy Alfred, amigo, dice Beto. ¡Alfred! ¿Beto está acá? Sí. Hace un rato estaba... venga para acá. No terminaste, pero estás 6 años. Pero si quemas, me quemé hasta los tobillos. Yo me lo tomo, pero ¿por qué no es tan caliente? Me quemé la lengua. Pero sí es la misma agua, mi amor, que estaban usando vos. No sé. ¿Y encima pues qué es de naranja? Es la misma yerba. No sé. No, pero estás hecho un denso. 12. Me parece que me estás. Sí, Batman Forever. Escuchá. A ver, ¿dónde estoy? Con los mensajes. Aguantá un cachito. Javi Batman, Beto Superman. Dije, Buble, qué malos. A mí Buble me tiraron. Buble, sí, Georgina Buble. Y yo soy Javier Batman Lopilato, el evangelista. Es mate, no ajedrez, largalo. Me gustó el chiste. Escuchá, a ver, ¿cuál sería el avance? Bueno, pero también tenés que buscar un poco. No te lo puede servir todo el mundo. Porque si no es un evangelio de microwave, de microondas. No, respondeme esta pregunta. Y yo te respondo la pregunta, pero no destraba el acertijo, ¿entendés? No es la llave que va a abrir la caja fuerte. Me preguntás esto y después me vas a preguntar otra cosa, pero no las destrabaste vos. Y no te las destrabó el Espíritu Santo por revelación. Y no te va a servir de nada. Tenés que estudiar. Vieja, esto es duro. Hay que poner el culo sobre la silla, agarrar la Biblia y empezar a estudiar. No convencional ni tradicionalmente. Siempre digo lo mismo. En formato de publicidad. Siempre digo lo mismo. No hay nada ni nadie más progresista y más de punta que el Señor. Y que la palabra. Y que Jesús. Cuando el otro día alguien me mandó un mensaje y me dijo: es inconcebible que digas que Jesús dice la palabra grosso o chabón. Mirá, me río con la de Batman. Me da mucha pena porque en realidad no entendió nada lo que me dijo. O sea, él viene a buscar lo más bajo, todo lo que se perdió, va a los lugares más nefastos. No sé si escuchaste testimonio de bandoleros, de gente que de lo más bajo, delincuente de lo peor, que se les apareció Dios. Jesús, a ver, no se les apareció en puntita de pie con barbijo y con guantes. ¡Ay, te vengo a salvar! Os vengo a salvaros a vosotros, cabrones. No olvidate, con guantecito como si el coronavirus le fuera a pegar. ¿Sabe cómo vino? A embarrarse. Vos lo ves con túnica blanca. Porque te lo ponen en las películas. Yo tengo... No era blanco, está. Olvídate. No existía eso. Pero no está la túnica blanca. Come on, bro. Come on, ¿querés que te diga? Era hermosa la túnica igual, porque dice la Biblia que María le había hecho una túnica de una sola pieza y todo. Bueno, pero no usó la misma túnica toda la vida. No. Bueno, No entonces... sé cómo era así. ¿Y qué pasaba cuando se ensuciaba? ¿No tenía 2 túnicas? ¿Cómo? Si no se le derretía el helado, no se le ensuciaba la túnica. Bueno, está bien, no, pero la túnica se ensuciaba. Y también se lavaban los pies, las patas, olvídate. Y las ojotas con las que hizo los 3 goles, ¿saben cómo estaban? La suela tenía unos agujeros así.
¿O vos qué te pensás? ¿Que vino de grosso? No, vino de chichi como todos nosotros. A laburarla. Si no, ¿dónde estaba el mérito? Escuche, usted tiene que empezar a leer la Biblia bien, ¿eh? A interpretarla como, de repente no puedo creer, tengo el enemigo en casa, durmiendo con el enemigo. Bueno, basta, me está dando como un caño. Con amor. Durmiendo con el enemigo. Escuchame. Voy a llorar. No, ¿qué vas a llorar? Vos me haces llorar a mí. Escuchá. Jesús estaba embarrado hasta la manija. Además, no le importaba nada. Entonces, ¿qué? Decía, vieja, chabón, gato, vení. Olvídate. Para rescatar a uno hacía cualquier cosa, malabares. Caminaba sobre el agua. Comía helado, hablaba en la puerta, se le escapaba a los fariseos. Cargó la cruz. ¿A vos te parece? Se embarró hasta la manija. Vos sabés que Jesús era como, nos equipó a todos y era, o es, como las navajas suizas que tienen tijera, navaja, carbadiente, cualquier cosa. Nosotros tenemos que estar para todos. No es que, en el idioma que sea, en el lugar que sea, en mandarín, en inglés, en alemán, en guaraní, en el idioma que sea, el tipo está. En el idioma que sea. Así que no me podés decir jamás. Jamás me podés decir que Jesús no diría chabón que es una barbaridad. La barbaridad es decirme lo que me decís. ¡No entendiste nada! No me enojo. Me comí harina todo el día. Cero dieta. Así que bueno, ¿qué hora es? Tenés que agregar algo porque ya se corta. No, acá lo estuve buscando hace un montón. Yo había marcado que encontré que en una vuelta él iba por el camino. Sí. Iba con todos caminando. Y que de repente desapareció y cuando lo vieron él ya estaba adelante de todo el camino. Juanchi González 87, lo voy a decir porque es la segunda vez que me lo decís. Dice, yo fui travesti, imagínate cómo me busco. Acá tenés un mensaje. ¡Ajá! Acá tenés. Queremos el testimonio. Queremos el testimonio. Claro, escribinos por privado el testimonio, si querés. Si querés, obvio. ¿Entendés? No, el señor con guantes y con tapabocas. No. Pero te vino todo, no es nada más que decía todo. Pero a todo el mundo. Pero si yo ya di la descripción, a mí, a vos, sí. Vino a buscar un gil. ¿Cómo te tiene que hablar un gil? A los gil. ¿Cómo me iba a hablar? ¿Alegóricamente? Sí. No cazabas un palo. Sigo sin cazar un palo. Claro. ¿Entendés? Entonces yo soy un pelotudo importante que me vino a hablar a mí. ¿Entendés? Pero yo te puedo hablar de lo que realmente experimenté y todos los demás me están hablando de la teoría. ¿Me das que le falta un beso a esto? Sí. Me están hablando de la teoría. Ya. Me están hablando de teoría y me desespera. Bueno, no importa. Porque no se trata de quejarse. Se trata de que vamos más allá y que no tengas miedo. Estudialo, full. Che, puede ser que lo haya... A ver, acá le dijo al fariseo tal. ¿Puede ser que haya mandado al carajo a un fariseo? Permitite pensarlo así. ¿Sabés que sí? Llévalo al día a día, llévalo a las situaciones cotidianas. Llévalo y vas a decir, Eureka, es por acá. Eureka lo encontré. ¿Entendés? ¿Quién dijo eso, David? ¿Leonardo? Los Backyardigans. Bueno, no, ese era Eureka, era un personaje de los Backyardigans, pero no me acuerdo quién fue. Y dijo, Eureka lo encontré, entonces, Eureka lo encontré. Entonces, esa es la onda. Así, como una esponja, y lo exprimís. O el dulce de leche que le das hasta el final, lo mismo, vieja, es lo mismo. No dejas nada al borde del coso de dulce de leche, le das hasta el fondo. Y al mate le das el beso y la yerba y le das a morir. Y conozco gente que el saquito de té lo usa 2 y 3 veces. Entonces, es lo mismo con la palabra. Dice escudriñarla. Hacela pelota, personificala, armate historias. Hacela pelota, sacate la careta. Yo me la voy a poner... Porque esto ha sido un batimensaje. Siempre que me pongo esto, me pica la nariz. Este ha sido el batimensaje del día. Hemos tenido una noche de vampiros. Ay, cómo me pica la nariz, increíble. Se está cortando, les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Este video probablemente sí quede arriba. Mañana me van a llenar la cara. Mándenme mensaje, se corta. Los quiero, bendiciones. Chao.